Listo. Vamos a comenzar con lo que son nuestros equipos. Nuestros equipos están enfocados a lo que son pequeñas y medianas empresas. No estamos destinados a una empresa de gran magnitud en el data center, pero podemos estar dentro de lo que es el cuarto de cableado. Algunos de los productos que tenemos en la línea SMB es la parte de los access point para interiores, access point para exteriores, balanceadores de carga, convertidores de medios, switch capa 2, capa 3, administrables y no administrables, así como lo que son router que nos permiten generar VPNs, al igual que el balanceo de carga. Ya en la clase pasada vimos, o en la plática pasada vimos un poco más de balanceadores de carga en la parte comercial. Vamos a ver lo que son access point de interiores. Access point de interiores no lo vamos a ver de lleno, vamos a ver un poco sobre, o nos vamos a basar sobre todo en la parte de los equipos de access point para exteriores. ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Cuáles son las consideraciones que deben de tener nuestros clientes para poder configurarlos y para poder colocar este tipo de enlaces punto a punto? Vamos a continuar. Vamos a ver en sí lo que es nuestra serie faros. En un enlace punto a punto, aquellos que se dedican a colocar enlaces punto a punto, lo ideal que requieren para hacer este tipo de configuraciones y este tipo de montaje de los dispositivos es que se tenga línea de vista perfecta, pero no siempre se tiene línea de vista perfecta o los. Existen tres tipos de línea de vista en cuestión de enlaces punto a punto. Lo que es los, con sin ninguna obstrucción, en los, que es near light of sight, o en los, que es non-light of sight. Es muy similar la nomenclatura, solo que la segunda vamos a tener una obstrucción no al 100% de nuestro enlace, pero sí con la posibilidad de poder comunicarse un dispositivo con otro. Y la última línea de vista que tenemos dentro de este esquema es que no tenemos absolutamente línea de vista. Existe tal vez una obstrucción en la parte de medio o en esta parte donde se encuentra el foco que nos está impidiendo se haga el enlace. Con este tipo de línea de vista lo que debemos de hacer es triangular, es decir, tendremos que utilizar otro equipo en la parte media para poder hacer el enlace punto a punto o para poder enviar o transmitir la señal del punto A hacia el punto B o C, dependiendo de los equipos que utilicemos en este caso. Dentro de lo que son las frecuencias que manejamos inalámbricas está 2.4 y 5 GHz. 2.4, recordemos que se ha vuelto muy ruidosa o que está muy saturada. Es, por ejemplo, aquellos aquí en el DF que utilizamos lo que es el metro, cuando vamos a utilizar lo que son las escaleras de transbordo, en ocasiones se satura o mucha gente existe queriendo subir dentro de las escaleras y no podemos subir adecuadamente, se van empujando uno con otro. En este caso, eso es lo que pasa en 2.4. Hay muchos dispositivos que se encuentran ya dentro de esta frecuencia y entonces hay mucha saturación. Al haber mucha saturación en 2.4 no quiere decir que no la podamos utilizar. Sí la podemos utilizar, pero hay que definir un canal adecuado para utilizar 2.4. Al igual, en su caso, que hay que verificar qué es lo que necesitamos. 2.4 por la onda de frecuencia nos va a dar mayor distancia que 5 GHz. Obviamente 5 GHz podemos llegar a la misma distancia que 2.4, pero va a ser ya con otros equipos o con otros, ahorita vamos a ver con otro tipo de antenas. Dentro de un enlace o dentro de la frecuencia 2.4 nos contamos con con diversos dispositivos que trabajan sobre esta misma frecuencia. ¿Cuáles son? O algunos ejemplos puede ser inclusive el refrigerador, el horno de microondas, lo que es el teléfono inalámbrico, los teléfonos inalámbricos. Esto también nos provoca interferencia. Bueno, van a decir en lo que es un enlace punto a punto, realmente no tengo interferencias con estos dispositivos porque estoy lanzando en un punto externo de lo que es mi hogar o del interior
la frecuencia 2.4, pero sí tenemos interferencias de aquellos dispositivos que generan frecuencia o que se dedican a hacer enlaces de 2.4 GHz. Algunos... Ok, perdón, se me fue lo que es el audio. Como les decía, no vamos a tener problemas con este tipo de dispositivos, pero sí con equipos o con, en su caso, por ejemplo, con algunos equipos de radiofrecuencia para celulares que ya están enviando señales inalámbricas a 2.4. Ahí sí podemos tener interferencias. ¿Por qué tocar este tema? Porque están las dos frecuencias y saber cuál es la adecuada para poder utilizarla en un enlace punto a punto. Perdón, en la frecuencia de 2.4, en lo que es el área de América, o en la parte de América, contamos con 11 canales. Recordemos que la frecuencia de 2.4 tiene 14 canales, pero disponibles aquí en México son solo 11 canales. Los restantes están disponibles si les cambiamos dentro de nuestros dispositivos el lugar donde estamos ocupando, pero en ocasiones son canales que no son permitidos, que son monitoreados o utilizados para alguna otra situación. Por eso libres tenemos 11 canales que podemos nosotros utilizar sin ningún problema. ¿Cuál es el problema en 2.4? Los canales adecuados o los canales con menos interferencia es el canal 1, 6 y 11. ¿Por qué el canal 1, 6 y 11? Porque el canal 1, si se dan cuenta, no topa con el canal 6 y tampoco topa con el canal 11. Estamos librando las interferencias. Pero ¿qué pasa con los canales que se encuentran en la parte media? Porque a lo mejor el carrier o algunos dispositivos son los canales que más utiliza, 1, 6 y 11. ¿Cómo definir un canal que realmente no nos afecte? Debemos evitar la menos interferencia o el canal, debemos utilizar el canal con menos interferencia. En este caso, por ejemplo, si contamos con redes que se encuentran en 2.4 y la mayoría están en lo que es el canal 1, vamos a utilizar tal vez el canal 5 o el canal 4, que está provocando o tiene menos interferencia en esta parte. Obviamente, aquí ya es cuestión de cada quien, porque también tenemos equipos en canal 6 y en canal 11. Podemos utilizar inclusive el 3, que estaría en la parte media y se tiene menos interferencia en cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos canales. Aquí ya sería a consideración de cada quien en qué canal quiere utilizar. ¿Cómo podemos definir un canal adecuado para nuestro enlace? Hay diversos software que nos permiten realizar un escaneo y ver cuál es el canal menos transitado o más transitado. Podemos utilizar, por ejemplo, uno que es gratuito, en este caso Insider, que lo pueden utilizar y descargar tanto en celular como en su computadora. Vamos a continuar. No he tocado el punto de 5 GHz. 5 GHz es la frecuencia, está más amplia o el ancho de canal es más amplio y hay menos interferencia porque hay diversas empresas o diversas enlaces que se hacen menos a 5 GHz que a 2.4. Y ventajas y desventajas. 2.4 nos da mayor distancia, pero está muy saturado. 5 GHz nos da menor saturación, pero llega a menos distancia. ¿Por qué? Por la onda que se tiene. Aquí lo importante es que 5 GHz lo utilicemos con una antena de mayor ganancia que en 2.4 y podemos llegar a la misma distancia que con un equipo de 2.4. Solo es incrementar la ganancia y la potencia del propio radio para poder utilizar la frecuencia en este canal. Utilizar lo que es el enlace en esta frecuencia. Algo muy importante al tratar de hacer enlaces punto a punto es calcular la zona de Fresnel. La zona de Fresnel es la comunicación o la onda que se esparce entre un enlace a un enlace o a un equipo a un equipo B. Es decir, toda la interferencia que tenemos. Recuerden que al hacer este tipo de enlaces no es que nos mande una línea recta, sino que nos va a dar una parábola. Y si en esa parábola existen lo que son obstrucciones en un 40% de este enlace, nuestra comunicación entre los dos equipos no va a ser la adecuada.
Entonces, lo más recomendable es calcular la zona de Fresnel. ¿Cómo podemos calcular la zona de Fresnel y cuál es el beneficio? Bueno, al calcular la zona de Fresnel, pueden utilizar la fórmula que vemos en pantalla, que es en este caso calcular el radio de la zona de Fresnel, la velocidad de la luz, la frecuencia en la que vamos a operar nuestros dispositivos, 2.4, 5 GHz, distancia 1 y distancia 2. Ahorita vamos a ver por qué se divide en distancia 1 y por qué se divide en distancia 2. ¿Para qué nos sirve el cálculo de la zona de Fresnel? Nos va a servir, ¿por qué? Porque ya tenemos montado el primer equipo, que es el emisor, el que está enviando la señal. El segundo equipo, que es cliente, debemos calcular cuál es la altura a la cual vamos a colocar este equipo para evitar interferencias. ¿Cómo lo hacemos? Calculando la zona de Fresnel, y la zona de Fresnel nos va a determinar cuál es la altura del punto receptor, para que evitemos las interferencias o los obstáculos. Un ejemplo claro, en este caso, tenemos el primer punto, y del primer punto hacia donde nosotros queremos colocar, ahorita se los voy a marcar aquí con la herramienta, este es el punto A. La señal la queremos llevar a un aproximado de lo que son 2 kilómetros, que es la distancia que existe del punto A al punto B. Perdón, del punto B a nuestro primer obstáculo. De ahí, del primer obstáculo hacia nuestro último punto, nuestro punto emisor. Estamos hablando que si lo dividimos en que aquí es 2 kilómetros y aquí 8, en total en distancia entre los dos equipos son 10 kilómetros. Tenemos una distancia de 10 kilómetros entre un punto A un punto B. Ok, son 10 kilómetros, pero los vamos a dividir. ¿Por qué los vamos a dividir? Porque debemos de calcular este pequeño radio que nos va a permitir decir cuál es la altura que debe tener nuestra antena. Entonces vamos a tomar el obstáculo o la altura del obstáculo, que es de aquí a acá, y también vamos a tomar la distancia que hay del obstáculo al punto A y del obstáculo al punto B, para determinar que este obstáculo no invada esta parte. Si invade esa parte donde estoy rayando ahorita, no podemos tener un enlace estable, o no podemos tener un buen enlace de comunicación entre los dos dispositivos. Es por ello que hay que realizar este tipo de cálculo. Voy a borrar lo que son los rayones que hice con lo que es la aplicación. Ok, otra parte que hay que tomar en cuenta para hacer los enlaces punto a punto es que tenemos una antena, y la antena receptora debe de tener cierta sensibilidad. Un ejemplo claro, por ejemplo, no sé, yo ahorita estoy hablando y hay personas en el chat que me dicen que no se escucha el audio. Supongamos que no estamos en línea, supongamos que estamos frente a frente realizando la conferencia. ¿Qué pasa con las personas que estuvieran en el auditorio, en la parte final de este auditorio? El tono de mi voz tendría que alcanzar a escucharse al final del auditorio, pero esto no quiere decir que las personas que se encuentren al final del auditorio tengan la sensibilidad para escucharme. Eso sería la sensibilidad que existe entre un dispositivo receptor. Entonces, para determinar cuál sería nuestro equipo ideal, tenemos que ver la sensibilidad que tiene este dispositivo para captar la señal. Un ejemplo más gráfico, aquí se tiene, es un access point. Tenemos un servicio de internet, estamos configurando el access point y lo estamos enviando a una torre porque es la parte exterior. Es como si yo tomara un megáfono y gritara. Posteriormente se tiene el equipo receptor. Es como la persona que me va a escuchar lo que estoy gritando. Entonces, este equipo receptor debe tener la sensibilidad adecuada para poder llegar a diversas distancias, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 15 kilómetros. Esto va a depender mucho de la sensibilidad que tenemos en nuestro equipo. Ok, en lo que es la distancia,
va a funcionar o va a tener lo que es un papel muy importante. ¿Por qué? En este tipo de enlaces, aparte de ver las obstrucciones, recordemos que debemos tomar en cuenta mucho lo que es la curvatura de la Tierra, porque si la distancia entre el punto A y el punto B la libramos de obstáculos, pero con la curvatura de la Tierra y al calcular la zona de Fresnel choca, debemos colocar un punto medio para poder evitar esa interferencia. La antena nos va a ayudar mucho porque va a depender de la potencia del radio para poder enviar la señal hacia la distancia que deseamos. Entonces, lo que debemos aquí tomar en cuenta es, uno, la potencia del radio y dos, la ganancia de la antena. ¿Por qué? Porque la ganancia de la antena va a permitir convertir esa potencia y enviarla hacia donde nosotros deseamos. Nuestros equipos, en este caso estaciones base y antena dish, nos permiten alcanzar lo que son de 15 a 50 kilómetros. Esto va a depender mucho de lo que tengamos en la parte de en medio donde estamos realizando el enlace, en esta parte donde tengo el foco. Si yo tengo obstrucciones o si a mí me está provocando, una interferencia, la parte de la curvatura de la Tierra, no podría utilizar un solo dispositivo o dos dispositivos. Tendría que utilizar uno en la parte media para poder librar esa obstrucción y poder crear un enlace adecuado. Otra sección que podemos hacer con nuestros dispositivos es la parte de lo que hablamos de enlaces multipunto. Podemos crear con una antena no dish porque nos va a quitar lo que es la amplitud de la red inalámbrica, pero sin una antena sectorial que nos va a permitir ampliar la cobertura de nuestra red a unos 120 grados. Es decir, ampliamos la cobertura a 120 grados y aparte los que van a recibir son CPEs, van a ser exclusivamente clientes para recibir esa señal y bajarla por cable. ¿Cuál es la distancia que podemos tener de la estación base a los CPEs máxima? Estamos hablando de 5 a 15 kilómetros. 15 kilómetros con condiciones adecuadas, es decir, sin interferencias, sin obstrucciones, con el cálculo de la zona de Fresnel. Entonces hay aquí que calcular o ver diversos factores para hacer nuestro enlace punto a punto. Ok, permíteme un momento, tengo un poco de problemas con lo que es la aplicación. Entonces, solo déjenme ver qué es lo que realmente tienen ustedes en pantalla. Ok, continuamos. Existen diversas tipos de antenas. Ok, existen diversos tipos de antenas. Vamos a empezar con las antenas omnidireccionales. Este tipo de antenas estamos hablando que tiene una apertura de 360 grados o está radiando a 360 grados. Este tipo de antenas no tienen lo que es rebote trasero, pero sí tienen lo que es una radiación horizontal y una radiación vertical. No es que nos emitan una esfera o que es una esfera la que está enviando la señal, sino que tiene determinada cobertura tanto horizontal como vertical. Ya lo vemos un poco más aquí en la gráfica, lo que es la cobertura que se tiene. Vamos a continuar. Vemos también otro tipo de antenas que es la antena sectorial. Nos puede llegar a dar, dependiendo de la apertura de la antena, de 90 grados a 120 grados. Aquí tenemos antenas, o nosotros manejamos lo que es la antena sectorial de 120 grados, para lo que es crear la amplitud o ampliar nuestra red inalámbrica.
¿Cuál es la radiación? Aquí sí tiene una radiación trasera. Este tipo de antenas está generando lo que es un lóbulo principal, que es la parte delantera de la radiación de la propia antena, más la zona de radiación, es decir, donde tenemos o donde parte nuestra antena a empezar a generar la red inalámbrica. Y en la parte de atrás tiene un lóbulo secundario. Por eso muchas personas dicen, no, también el equipo radia a, no sé, 3 metros hacia atrás. No es que tenga realmente la radiación o que la radiación principal sea hacia atrás o a 360 grados. Es que este tipo de antenas tienen un lóbulo secundario. Por eso es que se les recomienda que cuando están colocando en una torre diversas antenas, estas tengan una diferencia de 3 metros para que no tengan interferencias o no empiecen a chocar entre sí. Que sería un ejemplo claro que empecemos a gritar constantemente y ninguno ni otro se pueda entender. Entonces, pasa lo mismo con las antenas. Empiezan a gritar y se llegan a caer los propios enlaces. Ok, esta sería la radiación del propio dispositivo o de nuestra antena sectorial y estamos hablando de que aquí tiene un pequeño lóbulo trasero donde está enviando la señal inalámbrica. Esta es la radiación, la apertura de 120 grados que tiene nuestra propia antena sin ningún problema. Posteriormente vamos a hablar sobre las antenas direccionales. Las antenas direccionales o nuestra antena direccional tiene lo que son 5 grados de apertura. ¿Qué nos va a permitir tener 5 grados de apertura? Que vamos a llegar más lejos en cualquiera de las frecuencias inalámbricas, 2.4 o 5 GHz. Y este sería el patrón de radiación de la propia antena. Volvemos a lo mismo que con la sectorial. Este tipo de radiación también tiene este tipo de antena también tiene una radiación trasera. Y como les decía, hay que considerar esto, ¿por qué? Porque estamos colocando enlaces punto a punto y a lo mejor tenemos una torre donde no solo existe una antena o un radio emisor, sino existen diversos porque queremos cubrir los 360 grados. ¿Cuál es la consideración para este tipo de equipos? O lo recomendable sería un cable blindado categoría 5, pero también puede funcionar con un cable normal. La diferencia va a ser la duración que vamos a tener de propio cable. Entonces es recomendable tener lo que es un cable blindado categoría 5 para lo que es intemperie. De hecho, allá hay unos exclusivos para intemperie y nos tenga una duración mayor con este dispositivo, con esta herramienta. Recomendaciones para lo que son los enlaces o para lo que son el montaje de nuestros dispositivos. Lo recomendable sería colocar o aterrizar nuestros dispositivos, plantear lo que es nuestro aterrizaje a tierra. Aquí algo muy importante, veo que algunos están levantando la mano preguntas. Las preguntas las vemos al final para darle continuidad a lo que es la clase o la plática. Como les decía, en la parte de abajo, dejen saco mi herramienta. Un segundo, voy a sacar la herramienta para poder mostrarles. Ok. En esta cuestión, como les decía, aquí se tiene lo que es el aterrizaje a tierra, aquí donde estoy rayando en color verde, y nosotros lo estamos bajando. Si nosotros tuviéramos un pequeño piquito aquí, o lo más leve del pico, perdón por mi pulso, entonces no tengo muy buen pulso, si nosotros tuviéramos un pequeño piquito aquí en el aterrizaje a tierra, lo que va a hacer, en este caso, al recibir el rayo, igual tenemos aquí el rayo, al recibir el rayo lo que va a pasar es, lo tiene o lo capta el CPE, lo va a llevar hacia lo que es el cable y en vez de bajarlo a tierra, lo va a regresar porque tengo un pico. Entonces regresa y el equipo se daña. Es por eso, o es muy importante por ello, quitar lo que es o colocar correctamente el aterrizaje
a tierra, para que no se regrese lo que es esta energía que estamos obteniendo del rayo hacia nuestro equipo y se llegue a quemar. Ok, de este tipo, nuestra familia de lo que es la línea, en este caso la línea faros, está utilizando otro tipo de tecnología, pero vamos a hablar primero con lo que es CSMA. ¿Por qué vamos a hablar primero de CSMA? CSMA son nuestros dispositivos anteriores o línea de access point anteriores para exteriores. Utilizaban este tipo de protocolo CSMA. ¿En qué consistía? Por ejemplo, volvamos a lo que hablábamos hace un momento de la plática en un auditorio. Se tiene igual la plática en un auditorio, imaginemos el auditorio, y yo lanzo como expositora una pregunta al propio auditorio. Entonces todos se van a esperar a que esté despejado lo que es el canal. Cuando el canal ya está despejado, cuando no hay ningún ruido o cuando nadie está lanzando la respuesta, a alguien de la parte de enfrente se le ocurre hablar para decir la respuesta de acuerdo a lo que yo acabo de enviar, al mensaje que acabo de enviar. Pero no nada más él, sino en la parte de atrás también a alguien se le ocurrió hablar al mismo tiempo. Al hacer esto, yo no detecto que la persona de atrás está hablando y le hago caso a la persona de enfrente. Entonces, la persona de atrás sería un nodo fantasma o un equipo fantasma en este caso, porque yo no alcanzo a escucharlo y me sigue contestando o sigue hablando pero no lo escucho. Eso pasa con CSMA. Nuestros dispositivos mejoran este tipo de comunicación y trabajan con lo que es el protocolo nombrado por la marca MaxStream. En nuestro caso es el protocolo TDMA, que utiliza la mayoría de los dispositivos para enlaces punto a punto. ¿Qué vamos a tener en TDMA y qué va a tener en CSMA? Entre mayor clientes tengamos en CSMA, obviamente la recepción del mensaje y las colisiones van a ser más. En TDMA no va a pasar lo mismo. Si se tienen 5, 10, 15 o 25 clientes, va a ser la misma comunicación, evitando colisiones y evitando interferencias en este tipo de comunicaciones. ¿Cómo va a funcionar? Volvemos al mismo ejemplo. Estamos lo que es en la conferencia, vuelvo a lanzar otra pregunta, pero ahora digo, voy a empezar por la persona de enfrente y le voy a dar 2 minutos para contestarme esa pregunta. No me contesta, paso a la siguiente. Así, sucesivamente con todos los asistentes en el auditorio. Son milisegundos o microsegundos en comunicación. Si no recibo respuesta en automático, paso al siguiente. ¿Cuál es la ventaja en este tipo de comunicación? Que voy a evitar colisiones y voy a tener una mayor comunicación entre mis enlaces punto a punto. Este tipo de tecnología es la que está utilizando nuestra línea faros. ¿Qué podemos ver dentro de lo que es el equipo cuando nosotros lo adquirimos? Podemos tener lo que es el CPE, que en este caso, como lo que ven, es el receptor, el adaptador de PoE pasivo, viene con lo que es su cable de alimentación eléctrica, algunas correas de montaje y viene con su guía de instalación. Esto es lo que podemos tener o encontrar, cuando abrimos nuestro paquete de nuestros equipos faros. Vamos a continuar. El equipo en la parte lateral tiene lo que son indicadores. Dependiendo del modo en el cual se encuentre configurado el equipo, son los indicadores que nos van a colocar. Si es, por ejemplo, en la modalidad cliente, entre mayor señal tengamos aquí, es decir, tenemos mayor recepción de nuestro propio access point o nuestro propio emisor. Te contamos con lo que es el LED Power, el LED LAN, donde alimentamos el equipo, tanto de manera en datos como electricidad, y lo que es el LAN 1, donde podemos colocar algún dispositivo
para comunicaciones, retransmitir datos o inclusive alimentarlo con 24 volts. Este es un PoE pasivo, no es un PoE activo. Nuestro equipo físicamente tiene los siguientes conectores. Tiene un botón de reinicio, como veíamos ya, el botón de LAN, donde está alimentándose el equipo, el botón de LAN 1, que donde podemos colocar otro dispositivo y aparte podemos alimentar alguna cámara IP, si así lo deseamos, y lo que es la terminal de conexión a tierra. Nuestro PoE. Nuestro PoE tenemos varios indicadores dentro de esta caja. Voy a regresarme un poquito, me adelanté. Dentro de esta caja vamos a tener lo que es un LED amarillo, LED verde o LED rojo. Nos va a indicar cuánto es el voltaje que nos está enviando la caja. Y también contamos con un botón de reinicio, en este caso remoto. ¿Por qué remoto? Porque a lo mejor la antena la tenemos conectada a unos 10 metros en una torre y va a ser difícil bajarla y volverla a montar solo por un reinicio. Con el equipo PoE, con la parte PoE, podemos hacer el reinicio desde donde tenemos conectado al eliminador para que la antena vuelva a reiniciarse o a volver a funcionar correctamente. Tenemos también lo que es, ya veíamos, el puerto PoE y el puerto LAN. Aquí en el puerto LAN no tiene alimentación también PoE, solo es para datos. Perdón, por la pausa. Vamos a continuar con los modos de operación. En los modos de operación, lo recomendable o lo que recomienda la marca es que el primer equipo esté configurado como access point y el segundo esté configurado como cliente. Muchos prefieren la configuración bridge o alguna otra configuración. ¿Qué pasa aquí con este tipo de configuraciones? Tenemos pérdida de velocidad de transferencia de datos. Entonces, por ello no es recomendable. Lo recomendable es uno como access point y el otro como cliente porque pasa o hay una velocidad de transferencia mayor en este tipo de configuraciones. El modo access point en nuestros equipos cuenta con lo que son 4 nombres de red totalmente diferentes, que es SSID y 4 contraseñas totalmente diferentes. ¿Con qué finalidad se tienen estos tipos de nombres de red? Bueno, a lo mejor yo estoy haciendo enlaces punto a punto a diversas partes o estoy dando servicio de internet a diversas zonas de mi comunidad y yo no quiero que el cliente llegue a ver una red, la misma red que le doy al cliente Pedrito que al cliente Juanito. Entonces yo les coloco nombres de red totalmente diferentes. Pueden utilizarlo para alguna otra administración, ya depende mucho de ustedes. Y como cliente, tomemos en cuenta que como cliente va a funcionar como la tarjeta de red inalámbrica, es decir, va a captar la señal inalámbrica y la va a bajar por cable. En este caso, de acuerdo al esquema que tenemos, está haciendo función a una pantalla o puede ser inclusive una computadora. Si nosotros estamos distribuyendo servicio de internet, igual no es una pantalla, no es una computadora, pero sí tenemos aquí un access point, un router en esta sección para poder retransmitir esta señal inalámbrica que captamos en esta sección y enviarla nuevamente al aire para que evitemos pérdidas. Si es un router, obviamente recordemos que aquí ya hay doble nateo y vamos a tener un poco de pérdida tanto de ancho de banda como de velocidad de transmisión. ¿Cuáles son los equipos que tenemos disponibles? En este caso, la estación base de 2.4 GHz todavía no se encuentra aquí en México. En cuanto se encuentre disponible para su adquisición, se los haremos saber, con su mayorista. El equipo que sí se encuentra disponible en este caso es la estación base de 5 GHz que nos puede llegar a dar hasta 50 kilómetros. Antena direccional 2.4 y 5 GHz y antena sectorial pero solo de 5 GHz. Antena CPE 210 y antena CPE 510, CPE es 510
210 y 510 están disponibles para su adquisición. Ahorita vamos a ver cuáles son las posibles combinaciones que podemos tener en cuanto a los dispositivos. ¿Cuál sería la conexión típica? Si estamos hablando de un equipo Access Point, se tiene lo que es un router. El router está conectado a la LAN y de la LAN, del otro puerto LAN, que es PoE, vamos a alimentar a nuestro Access Point. Esta no es solo una de las funciones que tiene nuestro dispositivo, también tiene la parte del PoE Pass-Through. ¿Qué pasa con la parte del PoE Pass-Through? Hemos conectado el puerto PoE hacia un dispositivo, hacia nuestro access point, pero de aquí mismo queremos tomar el servicio tanto de datos como la alimentación del propio dispositivo. Entonces de aquí partimos para activar el puerto LAN 2 como PoE Pass-Through. Dentro de los equipos, por defecto no vienen habilitados, entonces no hay ningún problema que conecten a algún otro dispositivo y se llegue a quemar el puerto RJ45. Hay que entrar a la configuración web del dispositivo y habilitar el check para que empiece a alimentar o a dar 24 volts. Recordemos que este puerto es un PoE pasivo. O sea, dice yo alimento 24 volts, no me importa si el dispositivo que me estás conectando no lo requiere. También podemos, otra función de esta sección de PoE Pass-Through, puede ser una cámara. Podemos colocar una cámara IP y alimentar esta cámara. Se convierte en este caso en la tarjeta de red inalámbrica de la cámara para la comunicación entre ellos. ¿Cuál es la diferencia? Lo que le veíamos hace un momento, estas imágenes, si se dan cuenta, son equipos diferentes, son los CPEs, no son las estaciones base. ¿Por qué son los CPEs? Porque estos CPEs no tienen los conectores en la parte de arriba, son solo receptores. O en caso de cortas distancias, hablando de 500 metros hasta 3 kilómetros, podemos utilizar estas antenas, como les decía, aquí no tienen conectores RMA para colocarle las antenas. Ok, en la estación base, sin embargo, sí tiene los conectores y es la que nos va a ayudar a llegar a mayor distancia. Permítanme un momento, estoy teniendo un poco de problemas con mi aplicación, pero en un momento lo solucionamos. Ok, por el momento no puedo utilizar entonces mi herramienta, pero seguimos en cuanto a... Vamos a proseguir con la presentación, a menos que me lleguen a decir que no ven o no pueden visualizar no puedan visualizarla. Un segundo, estoy teniendo un poco de problemas con mi aplicación, pero estoy tratando de solucionarlo. Ok, ya volvemos bueno, en este caso a donde estábamos. Retomemos. Estación base, como les decía, la estación base tiene lo que son los conectores RMA para lo que es la conexión a antena dish o antena de plato, que son 5 grados. En esta cuestión de la antena dish a 5 grados nos va a llegar a dar entre 15 kilómetros a 50 kilómetros para la conexión de un enlace punto a punto en ambas frecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre 2.4 y 5 GHz de nuestros radios? Es que 5 GHz va a tener mayor ganancia en la antena para poder llegar a los 50 kilómetros.
Ok, nuevamente una disculpa. Ok, vamos a ver la configuración punto a punto. Configuración punto a punto. ¿Qué podemos utilizar? ¿Qué podemos utilizar en esta cuestión de lo que son las conexiones a larga distancia? Estación base de 5 GHz o 2.4. Recordemos que por el momento no tenemos 2.4. Entonces, ¿podemos utilizar un 7210 como base? Sí, podemos utilizar un 7210 con alguna otra antena que no sea MIMO 2x2 para llegar a la distancia de 50 kilómetros. La antena dish, como ya lo veíamos, y lo que es la conexión entre los dos dispositivos o entre las dos estaciones a larga distancia. Más a detalle, los modelos de los equipos en los cuales podemos utilizar lo que son 5 GHz y 2.4 con antenas. Estas antenas o los modelos que ven en pantalla son de la antena dish. Para los precios y la adquisición, sí les pido por favor tener en contacto a la gente de ventas de Intelec para poder adquirir o para que les den la información sobre este tipo de antenas, el costo y disponibilidad que se tiene. Como les decía, con este tipo de antenas, lo recomendable en este caso, porque vamos a brincar todas las interferencias, sería utilizar 5 GHz. Estamos hablando que la comunicación es estación base, como lo muestra aquí, y antena dish, al igual que estación base y antena dish. Ya aquí ya podemos colocar en esta sección donde estoy rayando, habilitar lo que es la parte del pass-through y colocar otra estación base con una antena ahora sectorial para tener mayor amplitud a lo que es nuestro enlace. La configuración de igual manera es Access Point y la modalidad de Access Point puede ser utilizada para diferentes escenarios. El primer escenario que podemos llegar a dar o llegar a conocer sería el Access Point normal y distribuyendo hacia algunos dispositivos móviles. Esto no quiere decir que yo, si quiero dar el servicio a un parque, le puedo cargar 45, 50 o 60 usuarios. No es posible cargarle 45, 50 o 60. ¿Por qué? Porque el dispositivo no está diseñado para poder soportar esta carga de usuarios. Podemos utilizarlo en puntos muertos, es decir, ya tengo mis dispositivos o mis equipos que están radiando a 360 grados, pero hay una pequeña brecha que no puedo cubrir con estos dispositivos. Entonces aquí puedo colocar yo un CPE o una estación base, dependiendo de lo que ustedes requieran, y cubrir ese punto muerto. ¿Por qué? Porque nos va a permitir un aproximado de 16 usuarios. Estamos hablando que estos 16 usuarios te van a soportar haciendo streaming de video. Eso sería lo máximo que podemos colocarle a nuestras antenas. Otra de las opciones o escenarios que podemos utilizar nuestro equipo como Access Point es cobertura de área local o red local. Tenemos diversos equipos, quitemos del diagrama las computadoras, hablamos de cámaras. Entonces tenemos un punto que está emitiendo la señal inalámbrica y un punto que la va a recibir. Es decir, el equipo aquí va a funcionar como tarjeta de red inalámbrica y vamos a tener una cámara a la cual tal vez la alimentamos por el mismo puerto RJ45 que tenemos con la opción de PoE Pass-Through y aparte nos convertimos en su tarjeta de red inalámbrica porque yo requiero que la información que me está enviando o el video que me está tomando, lo que es la cámara, en esta sección me llegue
hacia la parte local de mi red. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí tengo mi DVR, aquí tengo mi concentrador de mis cámaras. Y el último escenario es un enlace punto a punto, o como ya lo veíamos, un monitor de video. En este caso, el enlace punto a punto lo que va a hacer es unir dos redes diferentes. Estamos hablando que a lo mejor yo tengo un corporativo y mi oficina la tengo, o supongamos otro ejemplo, yo soy un abogado y contraté mi servicio de internet y lo tengo en mi oficina, en esta sección. Voy aquí por aquí rayarles. Entonces, en esta sección tengo mi oficina, pero yo no quiero contratar otro servicio de internet porque a lo mejor el que tengo es suficiente también para darle servicio a mi casa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a enviar la señal inalámbrica a tal vez 1 kilómetro, 2 o 3 kilómetros hacia lo que es mi casa para poder unir tanto los dispositivos que tengo en mi casa como los que tengo en mi oficina. Entonces, esta sería otra alternativa en la cual podemos utilizar nuestros dispositivos CPEs. Este diagrama muestra lo que es el enlace punto a punto y el tipo de configuraciones, uno como AP y el otro como cliente. Estamos tomando o quitando lo que es las obstrucciones, es decir, estamos haciendo prácticamente un enlace perfecto, que recordemos que aquellos que se dedican a hacer este tipo de enlaces realmente no lo podemos o no tenemos las opciones de un enlace libre al 100%. Configuración multipunto. ¿Dónde podemos utilizar las configuraciones multipunto? Como ya les decía, en zonas muertas para algunos dispositivos o implementando o conjuntando las dos opciones que acabamos de ver, es decir, enlace punto a punto y enlace multipunto. En el enlace multipunto podemos utilizar este tipo de equipos. Ya aquí les estoy colocando lo que son las soluciones, es decir, qué estación base se puede utilizar tanto en 5 GHz como en 2.4 y qué modelo de antena podemos utilizar, que es la antena sectorial. Como les decía, disponible por el momento se encuentra TL-ANT 5819MS. La antena de 2.4 GHz no se encuentra disponible por el momento, pero sí contamos con CPEs 510 y CPEs 210 para poder recibir la señal. Ahora, no podemos utilizar tal vez una estación base de 2.4 GHz, pero lo podemos suplir con el modelo TL-WA7210N y una antena sectorial o alguna antena omnidireccional. Ya va a depender mucho de qué es lo que requieran hacer ustedes con nuestros dispositivos. Perdón. Algunas herramientas que tienen nuestros equipos dentro del software que ya viene precargado o el firmware es la opción en este caso de realizar un ping para el enlace punto a punto. Voy a regresarme un poquito porque... Ok, volvemos. Es la parte de lo que es el ping. Yo puedo lanzarle un ping desde el punto cliente al punto access point o inclusive al router. ¿Con qué finalidad? Bueno, le lanzo un ping primero al equipo emisor para ver si tengo comunicación entre ellos y cuánta es la velocidad que tengo de respuesta de mi access point. Ya le envié, ya vi que mi calidad o mi conexión es estable. Ahora le lanzo un ping al router para ver si yo tengo comunicación o salida a internet. Aquí sería solo comunicación con el router. Si yo quiero saber si ya tengo salida a internet, a lo mejor le mando un ping a un dominio o a un host público, o el más común 8.8.8.8, y en cuanto le mando ese ping y me responde, digo, bueno, ya tengo mi enlace, tengo comunicación con mi emisor, tengo comunicación con mi router, pero también tengo comunicación con lo que es el servicio de internet. Mi conexión o mi enlace es correcto. En este caso, lo que es la herramienta nos va a permitir, al igual que el ping, darle no un ping, sino la comunicación en una ruta determinada. Por ejemplo, yo puedo colocar en host destino
la dirección IP de mi router. ¿Y qué es lo que va a decir como respuesta? Bueno, va a decir, tú saltaste de este equipo que a lo mejor es el 03 hacia el 02, que es tu emisor. Y del 02 ya no tienes comunicación al 01. Tú aquí le colocaste la dirección 01, que es tu router, pero aquí se corta, aquí ya no hay comunicación. Entonces es una buena herramienta porque ya nos determina en el camino o en la conexión que tenemos dónde está la falla. Para las personas que están haciendo enlaces punto a punto, es una buena herramienta que pueden utilizar con nuestros equipos. También otra opción o otra herramienta que se tiene es la parte de Speed Test. Aquí en Speed Test está basada en Jipper. ¿Qué hace esta herramienta? Un equipo, que es el emisor, lo vamos a colocar en este caso como servidor y el equipo receptor en la parte donde dice cliente. ¿Qué vamos a hacer? El equipo va a lanzar paquetes, el equipo cliente va a lanzar paquetes al servidor. Y al enviarlo al servidor, el servidor nos va a tener que contestar en determinado tiempo y nos va a decir, ¿sabes qué? Tu test de velocidad es recepción y transmisión en megabits por segundo, tanto. El total de tu conexión entre estos dos dispositivos, como se muestra en la imagen, es 64.8 megabits por segundo. Entonces ya podemos saber cuál es la velocidad que tenemos en el propio enlace, que sería otra herramienta que ustedes pueden utilizar. ¿Qué consideraciones debemos tener para poder instalar lo que es la aplicación? Lo que vimos hace un momento, me voy a regresar, esta parte es el firmware o el software ya precargado que trae nuestro dispositivo, pero no nos limitamos a esta sección. En este caso, Teppelin desarrolla lo que es un software o un concentrador, en el cual podemos monitorear todos nuestros enlaces, tanto de manera local como de manera remota. Y nos facilita sobre todo a los que se encargan de hacer este tipo de enlaces, porque ya no es el típico de, ay, voy y conecto mi access point. Ahora voy y no sé qué pasó con mi cliente y voy corriendo a 1 kilómetro en mi carro a toda velocidad a ver qué pasó con el cliente porque no se conecta, ¿no? Entonces ya podemos ver dentro de este software ese tipo de inconvenientes que se tiene. O, en su caso, decimos, pues yo quiero actualizar el firmware, pero como me dijeron que tengo que conectarme directamente al equipo, tengo que ir ahora al cliente corriendo. No, ya lo podemos hacer desde la aplicación que es Control Faros. Este tipo de aplicación, las consideraciones mínimas para poder instalar el dispositivo y va a depender de los dispositivos que vamos a poder administrar, es como mínimo 512 de memoria en RAM. Estamos hablando que si se tiene 512 en tu computadora, con el software podemos administrar hasta 50 dispositivos. Y la computadora debe tener como mínimo Core i3 para que pueda correr adecuadamente, para que el funcionamiento del software sea el más óptimo. Existen dos modalidades, Control Faros Server y Control Faros Cliente. Ahorita vamos a ver más a detalle en qué consiste cada uno de ellos. Y es compatible con lo que es Windows XP, Windows Vista, Windows 7 y Windows 8. Con Windows 10 no es compatible. Es más, no les recomendaría que instalaran por el momento Windows 10. Vamos a regresar un poquito. En la parte de control de Faros Control Server y Faros Control Cliente, ¿cuál es la diferencia o en qué va a consistir? De hecho, en una máquina podemos instalar los dos. La diferencia es que el servidor, perdón, se va a instalar en la computadora y se van a instalar algunos paquetes, algunas aplicaciones que nos permita ver todas las estadísticas que tenemos en nuestros enlaces punto a punto. Para ello, este dispositivo va a hacer un escaneo de la red y va a identificar todos los equipos CPEs, inclusive el 7210, que se le puede actualizar un firmware beta y convertirlo o tener la tecnología TDMA. Ahorita lo podemos ver dentro de la página web. A ver si me puedo meter para que vean lo que es el foro y dónde pueden descargar este firmware. Podemos monitorear todos nuestros dispositivos y no solo hablamos de que yo tengo enlaces 2.4 y 5 GHz y no los puedo monitorear. Se pueden monitorear ambas frecuencias, ambos modelos, toda la línea Faro se puede monitorear, administrar, reiniciar, cargar el firmware, diversas opciones que tiene el propio controlador para poder monitorear nuestros enlaces punto a punto.
Consideración es que en la red donde tenemos nuestros enlaces debe de estar un equipo, es decir, una computadora, donde se tenga instalado la aplicación de servidor, porque es la que va a recabar todo. Y el cliente, sin embargo, es quien va a poder ver todo. En el cliente tenemos tres opciones de configuración, tres accesos. El primer acceso es administrador, que tiene control total a todo, puede monitorear o cambiar los parámetros de Faros Control Server, puede ver los dispositivos y manipularlos y puede cambiar configuraciones dentro de lo que es el propio software. Se tiene la parte del administrador. El administrador puede ver los dispositivos, no puede cambiar las opciones del servidor, pero sí puede cambiar las opciones de los CPEs, de los dispositivos faros como tal. Y el invitado lo único que puede hacer es ver. Es lo único que va a poder hacer dentro de esta configuración. Y bueno, en este momento concluimos lo que es la parte de la plática y vamos a comenzar con lo que son las preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta por cuestiones de calidad de audio, las vamos a hacer en el chat. Ok, pregunta. ¿Cuántos clientes soportan los equipos en modo AP, en este caso el modelo TL-medio WA5210G? El modelo bueno, este tipo de modelos te soporta un máximo, si hablamos de dispositivos móviles, celulares, computadoras, tabletas, un máximo de 16 usuarios, porque el equipo está diseñado para hacer enlaces punto a punto, es decir, si lo utilizamos como access point, nos soportaría 16 clientes conectados a este access point. Eso es lo máximo que soportan. Por eso no se les recomienda que lo utilicen en áreas verdes, porque a lo mejor los usuarios no son 16, son 20, 40 y no lo va a soportar. En estos dispositivos es posible administrar el ancho de banda. Si te refieres a que a una máquina le quiero dar 1 mega de subida y 1 mega de bajada, no se puede hacer con este tipo de equipos. Para ello recomendaría un balanceador de carga, que es este equipo sí te permite hacer el control o administrar el control de ancho de banda a cada equipo o a cada grupo. Ya va a depender de cómo queramos nuestra administración. ¿Cuántos clientes soportan las antenas omnidireccionales de 5 GHz? Estamos hablando de los equipos faros, no tanto la antena, sino el radio, que es el que va a soportar. En este caso, el radio CPS como estación base y el cliente, un aproximado de entre 16, podría llegar a 20, pero te diría que 20 están conectados y no están haciendo absolutamente nada, no están consumiendo o haciendo tráfico en la red. Entonces ahí va a cambiar un poco. Hay que ver realmente cuál es el tráfico que tenemos y cuánto nos puede soportar las antenas. Probado con streaming de video que estén realizando serían 16. Antenas omnidireccionales. Las antenas omnidireccionales están disponibles, pero solo es para el modelo 7210 o 5210. ¿Por qué? Porque estas antenas que tenemos no son tecnología o no tienen lo que es MIMO 2x2. ¿Hay algún equipo que soporte 100 clientes inalámbricos? No, ahí tienes que distribuirlos. Ok, ¿qué equipos recomendamos para 100 y 50 usuarios? Va a depender mucho realmente qué quieren hacer. ¿Estamos hablando de enlaces punto a punto o estamos hablando de que yo quiero pasar con un enlace simple, un enlace de 50 kilómetros, el servicio de Internet hacia 50 clientes? Ahí ya puedo utilizar algún otro dispositivo o puedo distribuirlo con lo que son nuestros equipos, en este caso Access Point para interiores. Ahorita les voy a poner en la pantalla para que puedan verlo. Solo permítanme un segundo. Les voy a colocar nuevamente la gama de productos que tenemos en la línea SMB.
Me parece, no sé si ya la ven. Ok, nos quedamos en esta sección. Ok, voy a regresar a la pantalla donde viene toda nuestra familia. ¿Qué solución les podemos dar para 50 o 100 clientes? Ok, en mi caso yo colocaría un balanceador de carga que me soporte primero administrar todas las sesiones que 100 clientes o 50 clientes requiere. ¿Y por qué balanceador de carga? Porque aquí no nada más necesito un servicio de internet. Para poner un tipo de una magnitud de esta red, necesito tener más de un servicio de internet para brindarle la calidad a cada uno de los clientes. Entonces, tomamos en cuenta que a lo mejor tengo 3 servicios de internet y voy a utilizar un balanceador de carga que me permita distribuir todas esas peticiones de los 100 o 50 clientes en mis 3 servicios para que no se saturen y ellos tengan una velocidad adecuada. Después, si yo lo que quiero de mi área local es enviar hacia lo que es un punto a 1 kilómetro, 2 kilómetros, entonces coloco unos CPEs. Del CPE, como yo requiero demanda más de clientes, 50 clientes, coloco Access Point para interiores, EAP, que cada uno de ellos me soporta un máximo de 30 usuarios con streaming de video. Entonces, si voy a alimentar 50, coloco 2 dispositivos EAP y ya estoy haciendo mi red en conjunto. Y estoy asegurando que mi balanceador de carga pueda administrar esas peticiones dentro de mi red. Esa sería la consideración, o en su caso, lo que yo recomendaría para los 100 o 50 usuarios. Entonces va a depender mucho qué es lo que requieran hacer para decirles qué equipo. Ok, estación base 510 con antena sectorial. ¿Cuántos CPEs puede soportar? Estamos hablando de entre 16 a 20. Esto puede llegar a variar. ¿Cuál es la distancia máxima entre enlaces punto a punto? La máxima con nuestras estaciones base y antenas sectoriales, perdón, antenas dish de plato, estamos hablando de un máximo de 50 kilómetros. Pero aquí no solo influye la estación base y la antena, sino lo que tengas y las interferencias que se tienen en el lugar. 50 clientes en una P, si estamos hablando de nuestros access point para exteriores, no. Inclusive los access point para interiores te soportan un máximo de 30. Aquí sí tenemos que ver sobre qué estructura de red vamos a colocar los dispositivos. Ok. El balanceador de carga puede dar hasta 1000 direcciones IP en el DHCP, depende del modelo. Si estamos hablando del equipo TL-medio ER5120, te permite dar 1024 direcciones IP en un DHCP dinámico, pero está recomendado para lo que es una magnitud de una empresa de 300 usuarios. ¿Por qué? Por las peticiones que te aclaman lo que son 1000 clientes. Administración de ancho de banda, como les decía, no. Ancho de banda se ve en un router que te permita hacer este tipo de administración. ¿Esos 16 serían concurrentes? Sí, son concurrentes en nuestros equipos. ¿A cuántos megabits soportan los Access Point? Access Point, hablamos de enlaces punto a punto, están hasta 300 megabits por segundo.
en esta familia. Van a ir incrementando las velocidades, también en los access point para interiores están soportando lo que son 300 megabits por segundo, pero como les decía, vienen varios modelos. En estas dos familias van a ir incrementando los modelos para también incrementar la tecnología. Tal vez puede llegar, por ejemplo, en access point para interiores, van a llegar a C, con mayor velocidad de transferencia, tanto en 2.4 como en 5 GHz, porque aquí ya son doble banda. ¿Cuánta es la distancia que soporta usando en una parte o en el punto A una antena sectorial y en la otra una antena direccional? ¿Una antena dish o una antena o un CPE? No les entendí muy bien esa pregunta, perdón. ¿Hay algún, ¿Hay algún balanceador que te dé más de 4 entradas WAN? No, lo máximo en nuestra gama son 4 entradas WAN. A ver, si son 50 clientes, colocaría antenas omnidireccionales. Nuestra familia Faros, en cuanto a los clientes, no nos permiten colocarle antenas. En cuanto a estación base, no contamos con antenas omnidireccionales. Son antenas dish o antenas sectoriales. Y no es recomendable para 50 clientes. Recordemos que este tipo de equipos está diseñado para hacer enlaces punto a punto o multipunto, no para el apartado de dar conexión a un grupo de dispositivos móviles como celulares, computadoras. No es su finalidad o no es su función principal. Hablamos de balanceadores de carga cuando dice conectarlos en cascada. Podría conectarlos, sería cuestión de ver realmente cómo quiere estructurar su red si hablamos de balanceadores de carga. Mm, Aquí un poco más para las preguntas que dicen antenas sectoriales, antenas dish, sí necesitaría un poco más descriptivo o un esquema. En este momento pues no podemos enviar un esquema, pero es un poco más descriptivo para imaginarme un poco más el esquema que requieren hacer. ¿Cuántos dBIs tienen las antenas? Va a depender del modelo y si estamos hablando de antenas dish o antenas sectoriales. ¿Se puede colocar un balanceador dentro de otro? Sí, sí se puede conectar por el puerto LAN. No, no sería recomendable. ¿Por qué? Porque ahí hay doble nateo y si tienes un servicio de internet hay triple nateo. Estamos hablando que vas degradando cada vez más tu servicio. La velocidad de transferencia en 5 GHz, ahorita nuestros equipos trabajan a 300 megabits por segundo, tanto como en 2.4. Las antenas sectoriales va a depender mucho de qué antena sectorial, 2.4 o 5 GHz. Pero si gustan, les estaríamos enviando la información a su correo electrónico por medio de lo que es el mayorista. ¿Qué potencia manejan los CPEs? Las estaciones base estamos hablando de 512. Insider o pueden utilizar alguna otra. Es con doble S. Insider. En cuestiones de chipset y alguna otra cuestión más técnica, no se las puedo, no tengo el dato directo en este momento, no recuerdo el chipset que maneja lo que es la estación base 510. Esta información sí se las puedo proporcionar, pero sí les pediría por favor algún correo electrónico. Ahorita les proporciono mi correo para que me envíen sus dudas. ¿Cuántos miliwatts? Estamos hablando de 512 watts de potencia que tienen todos nuestros equipos faros. ¿Qué modulación?
¿Podría ser un poco más específico? Distancia máxima para hacer enlaces punto a punto, punto, multipunto de 5 GHz. Hablamos que va desde 5 kilómetros a 15 kilómetros. Va a depender mucho de las interferencias y el lugar. Simuladores para configurar enlaces. Hablamos de alguna calculadora o algo así. En una instancia se tenía una calculadora para ver cuál era la pérdida que se tenía con el equipo, con el conector, el cable y la antena. Por el momento ahorita está suspendida. En cuanto se vuelva a levantar esta herramienta dentro de la página de Teppelin, se los haré saber. Sí, la presentación se les enviará, perdón, por correo electrónico. Antenas doble banda, no tenemos por el momento radios doble banda. No sé si tengan más preguntas en esta cuestión. La presentación se les enviará por medio del mayorista. Precios, igual el mayorista pueden consultarlos con ellos. Si necesitan alguna dimensión de algún proyecto, como ya lo veíamos, lo más recomendable sería que me envíen un esquema y me detallen un poco más de lo que requieren para que yo les pueda auxiliar. Ok, diferencias entre marcas. Por el momento no vamos a hablar de ese tipo de diferencias entre marcas. Estamos viendo la línea faros. Les estamos mostrando en este caso cada una de las alternativas que tienen nuestros dispositivos. Por el momento no podría hablar entre diferencias entre diversas marcas. Se puede realizar backup de la configuración de los CPS y se puede realizar backup tanto dentro del software que ya trae precargado, que es el firmware, como del controlador. Ok, bueno, de mi parte sería todo. Con esto concluimos lo que es la parte de la plática. Que tengan buena tarde y cualquier otra duda, igual pueden consultar a su mayorista para que podamos auxiliarles o ayudarles en cuanto a algunos costos o dimensionamiento.